2, 3. ¡Hey! ¡Hello! Hola, bienvenidos otra vez al canal. Tenemos una invitada el día de hoy, la Neris. Vamos a hacer algo que no había hecho, creo, desde que regresé de intercambio. Hoy vamos a hacer otro video de cocina. Que vamos a hacer un platillo coreano que se llama bulgogi, que literalmente si lo traducen al español significa carne de fuego. Le dicen así porque esta carne la hacen como a la parrilla, pero también se puede hacer en un sartén aquí en la comodidad de su casa. Lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a hacer la salsa, vamos a marinar la carne y luego vamos a prepararla y después les vamos a enseñar cómo normalmente se come este tipo de carne en Corea. Disclaimer, ok, obviamente no somos coreanas, lo estamos haciendo basados en una receta que vimos en internet. Vamos a hacer lo que se pueda. Let's get it. Trajimos todos los ingredientes necesarios para la salsa. Muchos ingredientes para el platillo de hoy los compramos en el súper normal. Primero tenemos la azúcar morena, también tenemos semillas de sésamo, la salsa de soya, tenemos aquí la carne. Ya la cortamos en trocitos para que sea más fácil hacer la marinación. Tenemos también la cebolla. También tenemos este cebollín que lo pueden comprar en cualquier súper. Vamos a usar 3 cucharadas de ajo picado. Tenemos también la pimienta. Y por último tenemos el aceite de sésamo. Estos son todos los ingredientes que van a necesitar para su platillo. Ya está nuestra asistente. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es la salsa para preparar el bulgogi. Lo primero que vamos a hacer es agarrar 80 mililitros de salsa de soya. Entonces, Neri, do the honors. Eso está muy enorme, siento que lo voy a tirar. Tú ábrele sin miedo. ¡Ay, huele bien rico! Primero ponla aquí. Hice un desmadre. ¿No le echamos un poquito más? Sí, porque lo tiré todo. Hizo tú un despapaya esta ilusa. Por algo no he hecho esto desde que volví del intercambio, porque soy un chiste. Ahora vamos a poner el aceite de ajonjolí y de este son 3 cucharadas. Una, ahora sí despacito. 2, 3. Hay que ponerle el ajo. Vamos a ponerle, dice que 3 cucharadas, pero vamos a ponerle 2 porque no tenemos suficiente para 3 cucharadas. Oh, huele bien fuerte. ¡Oh my god! Una cucharada. Ven, les dije, son 2 cucharadas porque no nos alcanzaba para 3. Ok, ahora va la pimienta. De solo una cucharada. Bueno, si morimos, pues a quién le echamos la culpa, nomás a nosotros, ya. Ahí solo falta 3 cucharadas de azúcar morena. Ustedes dirán, bro, le acabas de poner pimienta, le pusiste salsa de soya y ahora le vas a poner azúcar, qué rollo. Una característica del bulgogi es que la salsa es dulce y medio saladita. Es agridulce. Es agridulce. Exacto, esa es la palabra que le vamos a poner. Una cucharada, 2 cucharadas y 3 cucharadas. Fue el experimento científico. Ay, me fumé toda el azúcar. Y para terminar la salsa, solo nos falta agregar semillas de sésamo. Creo que es 2 cucharadas. Vamos a ponerle 2 cucharadas. Semillas de sésamo o ajonjolí. La verdad es que ya no supe cómo se llama, pero 1 y 2. Neri les va a enseñar el proceso de mezcla. Aquí el azúcar está un poquito enterita, entonces con la cuchara la vamos a aplastar tantito para que no se quede tan entera. Y te puedes mezclar bien padre todo. Y siendo honesta, no huele tan mal. Que mira, huélelo. Oh, huele a bulgogi. ¡Oh! Shook. Pero ustedes van a estar pensando, Jesús, se van a morir. ¿Cómo va a salir esto? Va a salir bien. Esperemos. Si pudieran oler, se los juro que sí huele a la carne. Aquí tenemos ya la mezcla, nuestra salsa amazing. Bien Entonces chida. que Neri se va a poner los guantecitos. Les va a enseñar cómo va a marinar la carne y por mientras yo voy a cortar los vegetales. Lo que vamos a hacer es que le vamos a cortar esta parte blanca y vamos a cortar más o menos una distancia así, Nunca he hecho esto en mi vida. así de grande de el cebollín.
Dale, Neri, can do it. Pero baila. Close up, close up, close up. Hip, hip, hip. Mori, ok, Muru, hip, 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 hip. Voy a meter la carne aquí en la salsa, ya está lista para marinarse y ponerle esto arriba. Y aquí lo aplasté tantito para que ya fuera absorbiendo. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin, affaibli par... Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a mezclar esto lo mejor que se pueda. Así es como queda ya mezclado. Oh my god. Ahora le vamos a poner este plástico transparente. Bueno, vamos a procurarnos que esto toque. Muy bien, ahora carga nuestro bello bulgogi. Qué bonito que está. Sí. ¿A dónde vas? Es en el refri. Estúpido. Te vemos en una hora, bulgogi. Adiós. Dios, bebé. Estamos aquí en nuestro comedor, en lo que estamos esperando a que el bulgogi se termine de marinar como se debe. Vamos a contarles un poquito sobre la historia de este platillo porque, o sea, aparte de prepararlo, a mí se me hace importante contarles un poquito de cómo surgió, por qué es tan popular en Corea, por qué les gusta. Bueno, antes tengo que darles un contexto que todo esto yo lo sé porque llevé una clase de cultura de Asia en la carrera y en esa clase nos contaron que antes de que existiera Corea como lo conocemos ahorita, todo Corea era 3 reinos, que eran el reino de Silla, el reino de Koguryo, Pekche, ese era el otro reino, no sé cómo me acuerdo, neta. Estaba en el área norte y central de la península de Corea entre los años 37 AC y 668 después de Cristo. Y en ese entonces el platillo este que les estoy contando no se llamaba bulgogi, se llamaba por aquel entonces mekjok y con el tiempo evolucionó en un plato de la realeza con el nombre de no biryani durante la dinastía Joseon. Ya ven que les dije que todo Corea era 3 reinos. Estos 3 reinos se unificaron y se volvieron pues la dinastía Joseon. Esta fue la dinastía que más duró en Corea porque estuvo del año 1392 a 1910. ¿Por qué hasta 1910? Porque es cuando invadieron Corea los japoneses, pero bueno, ese es otro cuento. Y pues en ese entonces este platillo solo se preparaba para el rey. Entonces era comida fina. Aparte, la carne es cara en Corea. Entonces el bulgogi es caro. Muy fancy. Es fancy en Corea. Eso y aparte de que este tipo de platillo se preparaba solo para el rey, pues les dice mucho de que este platillo es como, wow. Otra cosa que les iba a decir, todo lo que tiene que ver con la comida coreana es súper interesante. Yo sé que pues es la primera vez que hablo de comida coreana en mi canal, pero la verdad es que sí es un poquito de lo que he estado pensando de meter al canal. La mayoría de ustedes sabe que ahorita traigo un interés así heavy en Corea. Ha llegado a tal punto que, o sea, ahorita estoy aprendiendo coreano. De hecho, pues el video lo estamos haciendo por mi clase. Mi interés ha sido súper grande, entonces sí he estado pensando mucho en ponerles contenido sobre Corea en mi canal. Pero pues obviamente no lo voy a limitar solo a eso. Quisiera hablar de más cosas. Por ejemplo, creo que fue un mes, hice una encuesta para ver si querían que les subiera un video recomendando series coreanas. Porque la verdad es que he visto bastantes, pero todavía me falta ver muchas. Y muchos me pusieron que sí. Entonces, solo para que sepan que no se me olvidó. Espéralo. Ya dejamos que se marinara la carne 1 hora y media más o menos. Entonces ahorita lo que vamos a hacer, vamos a cocinar el arroz primero para después enseñarles cómo se come el bulgogi. Y aparte vamos a hacer el ramen. Para hacer el arroz, obviamente primero hay que calentar. Entonces vamos a prender aquí.
fuego. Entonces, como vamos a hacer una taza de arroz, hay que poner primero 2 tazas de agua, ¿ok? Para que se caliente. Y luego vamos a poner la taza de arroz. Bueno, aquí está la carne, ya la marinamos. ¿Cuánto fue? ¿1 hora y media? Sí, 1 hora y media. Entonces ahorita la vamos a hacer aquí. Ya está saliendo humito del agua, entonces vamos a poner el arroz así evenly. Y vamos a bajarle un poquito a la intensidad del fuego. Vamos a dejar el arroz aquí unos 15 minutos más o menos hasta que se haga todo el arroz, hasta que se absorba toda el agua. Les cuento que el arroz ya está listo, entonces estamos preparados para empezar. Hermoso. Estamos listos para empezar a cocinar la carne. No sé, rompí el huevo ahorita. Está hermoso. Yo le hice ese agujero en medio para checar que no haya agua en el fondo, porque quiere decir que ya el arroz absorbió toda el agua y que está listo. Ahorita ya apagué el fuego. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a mover a otro recipiente para que se enfríe y lo vamos a dejar reposar un ratito. Neri por su lado ya empezó a hacer sus huevos cocidos y ahorita vamos a hacer el ramen. Entonces primero vamos a ponerle aceite al sartén. Vamos a ponerle tantito así y vamos a agarrar así una buena carne. Oh, se ve bien rica. Oigan, huele deli. Huele muy rico. Huele delicioso. Entonces vamos a irlo moviendo tantito. Vamos a dejarlo aquí un ratito en lo que se cose la carne. Huele súper rico, o sea, el olor de la salsa de soya, de la salsa de ajonjolí, y luego la carne, y luego con las verduras. ¡Ay! Y luego se ve igual que como se vería en un restaurante coreano cuando se lo traen, se los juro. Nuestro gran ramen, que aquí está. Ramen. A ver, Neri, haznos los honores. Importante, amigos, tiene que estar hirviendo el agua antes de poner el ramen. Es hora del ramen. Hazle así en las orillas para romperlo. Y luego ahorita Neri le va a poner para la sopa. Pero primero tiene que esperar a que se deshaga el ramen. Lo voy a abrir muy poquito para que no se haga tanto. Porque si nos da miedo que pique mucho. Vamos a ponerle también los cebollines que cortamos. O sea, miren eso. Es que como es mucho, se me hace que sí deberías ponerle más del polvito. Ok. Ah, es que le pusimos más ramen. No solo del de la tacita que vieron. Un momento le vamos a poner ese y ahorita lo vamos a probar para ver que no esté Para ver que no pique tanto. La carne ya quedó. El arroz ya quedó también. Nuestro pollo pap. Bueno, como ya vieron, ya quedó listo el bulgogi, el arroz y ya tenemos listo la lechuga para hacer estos como wraps. Y tenemos a nuestro primer juez, mi papá. Vamos a probar, a ver qué tal está la comida coreana. Miren, el proceso está bien fácil. Primero ponen la lechuga extendida. Luego agarran un poquito de arroz y lo ponen extendido en la lechuga. Y después, arriba del arroz, van a poner un pedacito de la carne. Pero acuérdense de no llenar mucho su como taquito coreano. Y es que ese te lo tienes que comer todo de uno. ¿De un bocado? Sí, No, entonces pues no. envuélvelo lo mejor que puedas. Como que ya si no puedes todo, pues nada más una mordida. Está rica la combinación. ¿Qué tiene la lechuga? Nada, es pura lechuga. Agua. Todo lo trae la carne. Porque el arroz lo hicimos con pura agua también. Sí, pero la mezcla de todos Sí, o sea, sabe rico. eleva el sabor. Quedó muy rico. Success. Aquí estamos haciendo el ramen. Bien padre. Ah, sí, el ramen todavía no queda listo. Como ya vieron, ya terminamos de cocinar. Mi papá aprobó el sabor del bulgogi, dice que le encantó. Ahora es hora de cenar. Antes de irnos, ya ven que por estar en cuarentena ahora tenemos mucho tiempo en las casas, ¿no? Entonces quiero hacerles un reto. A los que quieran, los quiero retar a que traten de hacer este platillo con las cantidades que quieran. Pueden seguir la
receta que Neri y yo les dimos. Si hacen este platillo o cualquier otro platillo, mándenme una foto para después poder hacer como una compilación de fotos de todos los que hicieron el reto. Si hacen el platillo, díganme si les gustó el sabor. La verdad es que es como un sabor entre dulce y salado, pero está muy rico. Al menos a mí me encantó. Esperamos que les haya gustado el caos de Neri y mío en la cocina. Nos vemos en otro video, ya sea solo mío o donde salga Paulina también. Suscríbanse. Denle like y compártanlo si les dio risa. Si les dio risa el accidente de la soya porque me emocioné porque íbamos a empezar, compartan el video y denle like, por favor. Bye. Manda beso. ¡Amá! ¡Hola!